Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Queremos compartir esta palabra con ustedes y esperamos que el Espíritu Santo pueda llenar cada parte de tu alma para ser edificada en esta mañana. Les pido en el nombre del Señor que busquen la palabra ahí en Mateo 25. Capítulo 25, vamos a estar dando lectura a la palabra. El Señor puso en mi corazón este tema: multiplica lo que Dios te dio. Voy a empezar con la introducción, hablando de lo que hizo el Maestro cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús, dice la palabra en el libro de Hebreos, que ha sido revelado como el Rey de Reyes para nosotros, los que creemos en Él. Su nacimiento milagroso, su vida y sus enseñanzas, sus milagros y su triunfo sobre la muerte muestran su identidad. Y a través de la palabra en el libro de Hebreos, que no es ahí el tema, pero en el libro de Hebreos podemos encontrar la identidad de nuestro Maestro. Nada ni nadie se puede comparar con el Maestro. Él es la autoridad suprema del tiempo y la eternidad, del cielo y la tierra, de humanos y ángeles. Debemos darle el lugar que le corresponde como Rey de nuestras vidas. Ese es el propósito que nosotros debemos de tener en esta tierra. Darle su lugar, honrarle, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Jesús vino a la tierra para dar inicio a su reino. Este será revelado en su totalidad cuando Él regrese por segunda vez e incluya a todos sus fieles seguidores como nosotros y los que ya partieron, ¿verdad? Los apóstoles y todos los hermanos que ya murieron, todos nos vamos a unir a su reino. Aleluya. La manera de entrar a su reino es por medio de la fe. Para aquellos que no están aún en el reino de Cristo, usted puede entrar a través de la fe, solamente a través de la fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios y aceptando el sacrificio que Él vino a hacer a esta tierra por nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario para poder redimirnos, para poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados y ya no hacer otro sacrificio más. Pero a través de Cristo, solamente a través de esa fe es que nosotros podemos ser salvos. Y es a través de la fe que nosotros vamos a poder entrar al reino de Cristo. No hay otro medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Solamente es a través de Jesús. No es a través de la Virgen María, no es a través de ningún ángel, de ninguna otra persona, es a través de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando creemos en Cristo para que nos salve del pecado y nos transforme nuestras vidas, es cuando nuestros nombres van a ser escritos en el libro de la vida. Luego debemos nosotros seguir la obra de su reino en esta tierra a fin de estar todos preparados para su regreso. Todos debemos de ir y predicar este evangelio a todo ser viviente. ¿Para qué? Para que todos podamos estar en el cielo con el Padre. Jesús instruyó a la gente por medio de sermones, de ilustraciones y de parábolas. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar. Si vamos buscando en el libro de Mateo 25, verso 14, vamos a encontrar una de las parábolas que el Señor utilizó para explicarle a sus seguidores. La escritura en el Nuevo Testamento nos enseña las grandes multitudes que seguían al Maestro, y muchas de las veces Cristo enseñó a través de parábolas. Y antes de leer ahí, les voy a dar el significado de lo que es la palabra parábola, por aquellos que todavía no lo saben. El significado es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa.
mediante una comparación extraída de la vida corriente. Las parábolas tienen grandes ventajas y son dadas a conocer sus significados de los misterios del reino que creen en el Maestro. Y vamos a leer el verso 14. Vamos a entrar a este punto donde los discípulos, ¿verdad?, estaban con el Maestro y lo que Cristo les dijo. Empecemos ahí en el 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Voy a hacer una pausa. El Maestro aquí comparaba el reino de los cielos, donde está el Padre, donde está Dios, donde está Abba. Lo compara como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí nosotros podemos entender la confianza que se le da a los siervos para entregarles bienes, algo de valor, algo que tiene estima de valor. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice aquí: a uno le dio 5 talentos. La palabra talento, su significado es una clase de mayordomía. ¿Qué quiere decir esto? Responsabilidad en el reino de Dios. Se le dio una responsabilidad, un talento en el reino de Dios. Pero si podemos entender este versículo 15, dice: a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro 1. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué se les dio de diferente forma? Ahí mismo vamos a encontrar la respuesta. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Nosotros hemos sido creados en el cielo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un diseñador único. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios. Dios se ha tomado el tiempo para diseñarnos. Así como tú eres, así como tú estás, tú eres el diseño, el gusto de Dios. Dios se toma el tiempo para crearnos desde el vientre de nuestra madre y luego pone el aliento de vida. Y es cuando venimos a esta tierra y nacemos. Y las capacidades que cada uno de nosotros tenemos han sido dadas por Dios. Por eso entre el pueblo de Dios no puede haber envidia. No debemos de permitir que el enemigo traiga esos demonios, traiga esos espíritus a atormentarnos, a traer pensamientos en nuestra mente para hacernos caer, para hacernos desviar del plan de Dios. En la iglesia de Cristo no puede haber competencia ministerial. No debe de existir la envidia entre nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos lo que Dios quiso darnos y nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esos talentos, vamos a ver cuál es la responsabilidad que nosotros debemos de comprender acerca de lo que Dios te ha dado. Porque Dios te lo ha dado por un propósito. Dios nos da las cosas no para que se pierdan. Porque miren bien lo que dice la palabra. El reino de los cielos lo compara
para que nosotros podamos entender. El Señor nos habla a través de esta parábola, para que nosotros podamos fructificar dentro de su reino y nos pueda llevar a cosas mayores. Luego dice el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta negociar? ¿A cuántos de nosotros nos gusta multiplicar nuestras finanzas o nuestros bienes? Todo eso lo vamos a comparar a la luz de la palabra para poder entender las riquezas espirituales. Los talentos que el Señor nos da son riquezas espirituales para nosotros y para el reino de Cristo. Pero debe de haber una actividad. Debe de haber en nosotros un trabajo que debemos nosotros de hacer para el reino. Debemos de ser diligentes. Este versículo nos lleva para que podamos entender lo que es la diligencia. No es que te dan algo y tú te lo quedas ahí y ya. No. Tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos da. Y en esta mañana el Señor nos está hablando para que podamos crecer espiritualmente. Esas habilidades que Dios nos dio tienen un propósito en el reino de Cristo. Tienen un propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos cocinar? ¿Nadie sabe cocinar? ¿Cuántos de nosotros saben componer un carro? Muy poquitos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, saben tocar un instrumento? La mayoría levanta la mano, gloria a Dios, ¿verdad? Pero así, esas habilidades que Dios nos ha dado, el Señor quiere que nosotros también las usemos dentro de su reino. También el cocinar, también ¿cómo se dice? El hacer negocios, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver como lo dice la palabra. El que tenía 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue diligente, que él empezó a trabajar, a poner en práctica esos talentos que Dios le había dado. De tal manera que los pudo multiplicar al doble. Y si nos recordamos aquella palabra, cuando Jesús estaba con los discípulos en uno de los montes, que se había alejado de la ciudad, y nos cuenta la historia que los discípulos vinieron con el maestro y le dijeron: Maestro, mándalos a sus casas para que vayan y coman y descansen. ¿Y qué les dijo el maestro? Démosles nosotros de comer. Pero si no tenemos pan, dijeron los discípulos preocupados, me imagino angustiados al ver tanta gente, tanta multitud que se acercaba para escuchar este tipo de enseñanzas del maestro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el maestro nos pone el ejemplo. Dijo el maestro: busquen entre la multitud cuánta comida hay. Entonces dice que le trajeron unos pececillos y unos panes. Y él oró al Padre y se multiplicaron. De tal manera que hasta sobraban panes, canastas, dice la escritura, que hasta sobraban esas canastas y todos fueron saciados. El Señor nos pone el ejemplo de cómo podemos hacer para que se multipliquen las cosas. En el 17 dice: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, en el verso 18, estamos en Mateo 25, 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aleluya. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Voy a hacer pausa aquí.
Aquí hay un grande riesgo. Cuando nosotros lo que tenemos no hacemos nada con él. La oportunidad que Dios nos da acerca de las habilidades y no las ponemos en práctica, corremos el riesgo de tener pérdida. Cuando nosotros descuidamos esas habilidades o esos talentos que Dios nos da, vamos a correr un riesgo de pérdida. Miren bien, veamos el 19, dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí el Señor nos está diciendo que todo lo que nos ha dado, va a venir el tiempo en que Dios nos va a pedir cuentas de las habilidades que nos ha dado. Hay una responsabilidad de mayordomía. Tenemos que aprender a cómo ser buenos mayordomos, a cómo poder desarrollar esta habilidad para multiplicarla para bien. El verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí vemos la persona que cultivó sus talentos o los dones que le dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da los dones. Y dice la palabra de Dios que esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que tú no te los quedes con Él. Es para que tú no te vuelvas orgulloso o vanaglorioso o egoísta. No. Es para que tú puedas bendecir a otro, para que tú puedas compartir ese don y otro se pueda beneficiar. Para eso el Padre, el Espíritu Santo nos da esos dones. Para que nuestra vida, para que el reino de Dios o para que nosotros mismos vayamos progresando espiritualmente, vayamos creciendo espiritualmente, para que vayamos fructificando a través de la fidelidad en Dios. Porque Él es el único que nos puede ayudar a multiplicarlo. Pero no es nada más venir y quedarte sentado en una iglesia o conformarte con lo que estás desarrollando. No, el conformismo no proviene de Dios. En el reino no puede haber personas conformistas, egoístas. En el reino nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo. La palabra de Dios nos habla claramente y nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo, la mentalidad de reino, para poder ser fructíferos en el reino de Cristo. Y luego dice en el 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos lo que la Escritura nos dice. En el reino espiritual, el Señor va a exaltar a los santos. El Señor va a aprobar o va a desaprobar lo que nosotros hagamos. Todo lo que hagamos va a traer recompensa o pérdida. Es dependiendo lo que tú quieras hacer en el reino. En el 23 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Aquí vemos esta otra comparación de solo 2 talentos. También él usó
la inversión espiritual. También él supo usar su talento. También vemos que él trabajó sobre lo que Dios le había dado, de tal manera que también ganó 2 más. Vemos la multiplicación de lo que Dios le dio. El 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí el Señor le está también exaltando, le está dando una recompensa, le está dejando entrar al gozo de Cristo. Nuestro trabajo nos va a llevar a eso. Todo lo que nosotros hagamos para el reino de Cristo, no pongas la mentalidad de que lo que tú haces lo vas a hacer para que el pastor te vea, lo vas a hacer para que el líder te vea, lo vas a hacer para que otros te vean. No, cuando tú empieces a identificar tu talento, empieza a trabajar en él, empieza a capacitarte a través de la palabra de Dios para saber de qué manera tú puedes hacerlo. Podemos ver hoy en día como ¿a qué le podemos llamar un talento dentro del reino de Dios? Bueno, un talento puede ser el tocar el acordeón. Otro talento puede ser el tocar el piano, cantar, limpiar la iglesia. Dentro del reino de Dios, como dentro de nuestra casa, hay muchas cosas por hacer. Y a todos Dios nos ha hecho perfectos. Pero Dios quiere que lo que te dio, tú lo puedas usar y se pueda multiplicar. Tal vez en las iglesias hay personas, ¿verdad? Sobre todo los nuevos convertidos que vienen y no tienen conocimiento del reino. Escuchen bien. No van a tener el conocimiento, el mismo conocimiento de las personas que ya han estado ahí por años. Sin embargo, también podemos ver que hay personas que han estado por años y siguen sentados sin hacer nada para el reino de Cristo. Muchas veces el enemigo va a distorsionar el lenguaje, haciéndole creer a las personas, utilizando esas palabras a lo mejor de un líder, de un pastor, de un hermano, para hacerlos sentir mal, y distorsiona el mensaje haciéndoles creer a las personas que no son útiles, que no les importan, que no quieren que hagan esto, que hagan aquello, o lo hacen de mala forma, o no es importante lo que ellos hacen. Hermano y hermana, que tú estás dentro de una iglesia, o tal vez tú eres una persona que estás escuchando ahí y el enemigo ha usado esta distorsión de mensaje y te has ido de la iglesia, te has ido del reino de Cristo, estás apartado, estás en tu casa aislado, no quieres saber de los hermanos, no quieres congregarte porque te sientes lastimado, porque el enemigo puso en tu corazón dolor o palabras hirientes para lastimar tu corazón y sacarte del propósito de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser para el reino de Cristo. Que este tipo de cosas que vienen del reino de Satanás no te aparten del reino de Cristo. Hay un grande compromiso cuando una persona tal vez te pueda tratar mal o te pueda decir palabras que te lastimaron, te ofendieron. El problema no es la persona, el problema vas a ser tú. Tú tienes que aprender a cuidar tu corazón, porque de él mana la vida. Y si alguien te sentiste ofendido porque alguien te dijo algo en esta mañana, quiero que puedas entender a través de esta palabra la importancia de lo que Dios te dio y consideres que eso que te hicieron sentir no venía de parte de Dios. Tal vez no venía de parte del hermano, porque el hermano a lo mejor de esa manera se expresa y no se dio cuenta que te ofendió.
Pero en esta mañana, a través de esta palabra, que tú puedas entender que tú eres valioso, que lo que Dios te dio, te lo dio a ti. Y que tú puedas soltar el perdón, que tú puedas hacer a un lado esa herida, que tú puedas perdonar el agravio que te hizo el pastor, tal vez un líder, un hermano, un amigo dentro de la iglesia, y por eso te fuiste, por eso te apartaste. Que las excusas no vengan a ahogar lo que Dios te dio en ti y termines delante de la presencia de Dios infructuoso. Que no lleves fruto cuando estés delante de la presencia de Dios, porque les voy a decir, hermanos que están ahí en las redes sociales o hermanos que están aquí presentes, no hay excusa que el Señor pueda aceptar válida para que tú dejes de hacer lo que Él te dio. No hay excusa. Y aquí lo vamos a ver si seguimos leyendo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es el infierno. La palabra de Dios es clara, pero es dura. Y tal vez tú no quieras entender lo que en esta mañana Dios nos está diciendo. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos seguir siendo niños espirituales. Porque los hijos son puestos en el vientre, nacen. Los nuevos hermanos en Cristo vienen a la iglesia y deben de estar un tiempo aprendiendo. Pero después tienen que tener ese crecimiento como un niño. Un niño entra en una etapa de niñez. Luego sigue a la etapa de joven y luego a la etapa de adulto. Así nosotros debemos de ser en el reino de Cristo. Toda alma que viene al reino de Cristo entra como hijo. Y el Padre es el que da el crecimiento a cada uno de nosotros. Y como Él es santo y perfecto, nosotros también lo somos. Por eso no podemos quedarnos estancados como niños. Querer vivir toda la vida como niños. No. Nosotros no podemos quedarnos así. ¿Por qué nos vamos a excusar si la palabra de Dios nos habla una y otra vez? Por eso es importante que nosotros leamos lo que dice la palabra. Meditemos en lo que dice la Escritura. Porque cuando el enemigo puede usar alguna palabra para distorsionar el mensaje, para torcer el mensaje, la palabra de Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo para enderezar lo torcido. Y nosotros podamos fructificar dentro del reino de Cristo. Yo soy testiga y me ha tocado ver en este caminar con Cristo. Tengo más de 50 años de vida en esta tierra de los vivientes.
Y me ha tocado ver personas dentro del reino de Cristo que han estado sentados por años, simplemente congregándose, pero no llevan fruto. No hay fruto en sus vidas. Y la palabra de Dios nos alerta, hoy también nos da una advertencia. Lo que el Señor nos ha entregado, un día nos va a pedir cuentas. Y nos habla de las excusas. Las excusas, Él no las acepta. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino inconmovible. Un reino que siempre permanecerá firme. No estamos en cualquier reino, como el reino de los humanos. El reino al que nosotros pertenecemos es un reino inconmovible. Aleluya. Por lo cual, si nosotros caminamos siguiendo las pisadas del Maestro, viendo a Cristo, al único ejemplo que tenemos perfecto sobre esta tierra, porque Él estuvo en esta tierra, Él tuvo que hacerse hombre, tuvo que nacer de mujer como ustedes y yo, para darnos y dejarnos ese ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos ser fructíferos, para que podamos vencer y podamos llegar a estar delante de la presencia del Padre y podamos entrar al reino eterno. Si Cristo tardara en venir, tú no sabes qué día y qué hora el Señor te va a llamar a su presencia, porque muchos se han apartado al mundo. ¿Por qué? Porque no siguieron las pisadas del Maestro, porque quitaron su mirada de Cristo y fueron engañados y seducidos por las cosas que ofrece este mundo y se apartaron. Y hoy los ves allá en el mundo disfrutando de todo ese pecado, porque puedes disfrutar el pecado, pero es fake, es falso. Es temporal, no es una felicidad eterna. Lo bueno, lo limpio, lo verdadero tiene un costo. Tiene un costo. Lo que más tiene valor cuesta. Y el reino de Dios es de alto valor. Nuestra salvación es de alto valor, que no podemos descuidarla por cualquier cosa que el enemigo quiera venir a susurrarnos a los oídos, que quiera venir a ponernos esas palabras ofensivas contra el hermano, contra la hermana. No permitas, pueblo de Dios, que nada te aparte del reino de Cristo. Esforcémonos cada día para ser mejores, para que podamos multiplicar lo que Dios nos ha dado, estas habilidades que Dios nos ha dado. Yo no sé lo que tú puedes hacer por el reino de Cristo, porque las habilidades que tú tienes dentro de ti y tal vez no las has visto, empieza a orar, empieza a pedirle al Espíritu Santo que te revele qué es lo que más te gusta. Enfócate en las cosas del reino. Todos los que estamos en el reino de Cristo estamos caminando hacia la perfección, esforzándonos día con día, combatiendo el tiempo que nos absorbe el sistema americano. Muchos que están en los continentes, ¿verdad?, hispanos, en otras naciones, desean venir a los Estados Unidos, pero no tienen idea de la forma en que se vive en este país. Este país ya tiene un sistema absorbente que nosotros los cristianos estamos luchando día con día para hacer espacio y leer la palabra, para hacer espacio y poder orar.
No es fácil. Ciertamente que todo lo podemos tener acá, pero todo hay que pagarlo. Aquí nada te lo dan gratis. Hay muchas oportunidades, sí, sí las hay, pero te toca esforzarte al doble de la forma en que tú vives en nuestros países hispanos. Acá todo lo debemos. Y en medio de todo eso, si tú quieres permanecer en el reino de Cristo, tienes que esforzarte por congregarte, tienes que esforzarte por leer la palabra, tienes que esforzarte para tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa intimidad con el Padre. Porque no va a haber excusa cuando estemos delante de la presencia de Dios. Yo no sé si de pronto mañana Dios te llama a su presencia y mueres. Y te vas a presentar ahí diciéndole: es que yo iba a la universidad y no tenía tiempo para leer tu palabra, solamente me congregaba los domingos, pero no podía leer la palabra, no podía orar, pero sí me congregaba. Esa no es tener un ser fructífero. Tú tienes que esforzarte, yo tengo que esforzarme para que esos dones y talentos que Dios nos ha dado y se puedan multiplicar. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo empiece a fluir por medio de cada uno de nosotros y podamos ser fructíferos donde tú estés, en la iglesia donde tú te congregues. Recuerda que estamos en un reino inconmovible. Aleluya. Tal vez el pecado. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a una pérdida espiritual. Y una de ellas es el pecado. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de nosotros el bien. Tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con el pecado, de no practicar el pecado, porque el pecado nos puede separar de Cristo, nos puede llevar a la pérdida espiritual. El abuso de confianza. Este es otro punto que nos puede llevar a separarnos de Dios. En Mateo, ahí mismo donde empezamos a leer en Mateo 25, pero en el verso 27 dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y fíjate lo que dice el 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Si nosotros no ponemos en práctica, si no nos esforzamos, corremos el riesgo que lo que Dios nos dio, los talentos que Dios nos dio, se nos sean quitados. Lucas 6:49 nos habla de otro punto acerca de los fundamentos falsos. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, no. Lucas 15:13 nos habla del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? Desperdició lo que su padre le había dado. Dice que se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mucho pueblo de Dios está confiado. A veces escucho palabras de hermanos que han estado en el reino de Cristo diciendo: es que Cristo, falta mucho para que Cristo venga.
y se confían de que falta mucho tiempo para que Cristo venga. Y están con la mentalidad del hijo pródigo. Quieren aprovechar el tiempo y disfrutar todo lo que el mundo les ofrece, practicando el pecado, porque todo eso nos lleva al pecado. Primera de Corintios 3:13 nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Y en el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros podemos sufrir pérdida. En esta mañana tenemos que hacer conciencia, aleluya, de no descuidar el deber que nosotros tenemos como hijos de Dios. Debemos de practicar, así como estos talentos, al que se le dio 5 lo multiplicó. Y como Pablo le mencionaba a Timoteo ahí en primera de Timoteo 4:7, ejercítate en la piedad. Así nosotros debemos de hacer. No pongas en tu mente que no tiene valor lo que tú haces. Entre más tiempo pases practicando el piano o leyendo la palabra, los que predicamos, entre más tiempo invirtamos para capacitarnos, más fructíferos vamos a ser en el reino. Miren bien, todo lo que hacemos, por pequeño, se multiplica y se hace grande. Eso pequeño que tú tienes, ponlo en las manos de Dios. Tal vez tú puedes decir: es que yo no sé qué tengo. Tú tienes algo. Dios te ha dado algo. Y no nada más una cosa. Tenemos muchas cosas que podemos hacer dentro del reino de Cristo. Simplemente hablarle a otro de Cristo, del amor de Cristo, de cómo Cristo ha perdonado tus pecados. Con eso se te va a multiplicar. Pero aquí la clave está que si nosotros no ponemos en práctica, vamos a sufrir pérdida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia. Recordemos que hay un enemigo que anda como león rugiente, que no duerme, que anda metiéndose aún en nuestras pláticas, entre nuestros hermanos, entre nuestros familiares. ¿Para qué? Para destruir, para separarnos, para dañar nuestro corazón, para que nuestro corazón empiece a infectarse por el odio, por la murmuración, por el chisme. Y de esa manera nosotros nos vamos contaminando del pecado y nos vamos apartando y nos vamos yendo de la iglesia, y para cuando menos acordamos ya andamos en el mundo practicando y haciendo lo que todo mundo hace, porque para ellos es normal. Pero de acuerdo a la palabra, simplemente algo pequeño, cuando tú dices una mentira, Dios le llama pecado. Algo tan sencillo. Y eso nos aparta de Dios. Eso nos empieza a contaminar. Así es que en esta mañana yo te pido que te pongas de pie. Y que esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda traer el enfoque para que puedas ser fructífero en el reino de Cristo y no pierdas la recompensa. Ciertamente que vamos a ser probados, que lo que hacemos va a ser probado.
Y ahí es donde tú te tienes que mantener firme. Que cuando viene la crítica, que cuando viene el hermano y te dice cosas que a lo mejor no te agradaron o no se valoró lo que tú hiciste dentro de la iglesia. A lo mejor tú tuviste una semana bastante difícil y llegaste acá a tocar un instrumento o a barrer la iglesia y nadie lo consideró. Nadie vio el esfuerzo que tú hiciste para llegar a la iglesia y honrar a Cristo. Pero déjame decirte que aunque el hermano, la pastora, el líder, el hermano no lo haya visto, hay uno fiel y verdadero que todo lo ve y lo escudriña y lo recompensa. Así es que en esta mañana yo te dejo con esta palabra y pido al Espíritu Santo que te dé la fortaleza, que te dé el ánimo pronto para que puedas reconocer y puedas regresar si es que te fuiste de la iglesia, o puedas seguir multiplicando y puedas seguir esforzándote para que puedas multiplicar lo que Dios te dio y puedas tener una grande recompensa, y que cuando estés delante de la presencia del Padre, el Señor te diga: buen siervo fiel, en lo poco, ahí en la tierra, me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor, y te dejen los ángeles pasar a esa eternidad. Dios te bendiga.